B. No, pusimos enlace de hidrógeno, le pusimos una A. Ah, pues este una B. B. Van der Waals. ¿Vale? El enlace de Van der Waals se da en moléculas polares que no forman puente de hidrógeno. ¿Vale? Se dan moléculas polares que no forman puente de hidrógeno. Pues, por ejemplo, voy a poner los ejemplos típicos. Pues HCl, fosfano, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Si os fijáis, son moléculas que tienen átomos con diferente electronegatividad que van a generar enlaces polares y que la geometría hace que sean polares. ¿Sí? Pero no pueden formar puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno se formaba utilizando el hidrógeno como puente entre átomos muy electronegativos. Nitrógeno, oxígeno y flúor. Especialmente el oxígeno, que es el que más. El flúor también y el nitrógeno un poco menos. Pero aquí no. El cloro no es lo suficientemente fuerte para hacer un puente de hidrógeno, el fósforo tampoco, el azufre tampoco, y aquí ni siquiera hay hidrógenos. Si lo tenéis puesto. Pues si queréis debajo ponéis flúor, que también lo da, y nitrógeno también lo da. Flúor y nitrógeno. Lo más común es que sea el oxígeno. Los más típicos. Estos dan Van der Waals. Pero hay más, ¿eh? Hay más. Estos dan Van der Waals. No, estos no pueden dar puente de hidrógeno. Este no tiene hidrógenos. Y estos, azufre, fósforo y cloro, no son lo suficientemente electronegativos para generar un puente. Porque te los acabo de decir. Flúor, nitrógeno y oxígeno. Solo eso. Nada más. Si es que si te pones a mirar, flúor, oxígeno y nitrógeno. Y estos son todos los metales que hay. Si es que no hay más. Es que parece que la tabla es inmensa hasta que te la empiezas a estudiar. O sea, no metales hay 8 o 9, no hay más. ¿Vale? No hay tantos. Bien, aquí se da una fuerza que es proporcional al momento dipolar, ¿vale? Que vimos que se representaba por mu con una flechita y que se medían de Weiss. Podéis poner momento dipolar. Esto lo podéis escribir aquí, ponéis momento dipolar. Que ya vimos lo que era, ¿no? El momento bipolar. Dime, Ana. Una fuerza que es proporcional. Cuanto más momento dipolar, más fuerza. Más fuerte es Van der Waals. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Proporcional al momento dipolar. El punto de ebullición del nitrógeno, aproximadamente menos 195. ¿Esta molécula es polar o apolar? Apolar. ¿Puede dar Van der Waals? No. El punto de ebullición del oxígeno, más o menos menos 183. ¿Polar o apolar? Apolar. ¿Puede dar Van der Waals? No. Esta molécula es polar, porque la diferencia de electronegatividad entre nitrógeno y oxígeno hace que sea polar. Por lo tanto, puede dar Van der Waals, enlaces dipolo-dipolo. ¿Sí? Nitrógeno y oxígeno, la electronegatividad seguro que es diferente. No hay hidrógeno, no puede hacer puentes. Claro, el oxígeno sí podría hacer puentes. Y el nitrógeno también, pero es que no hay hidrógenos. Si los hubiera, harían, pero no hay. ¿Vale? Entonces, para que se dé puente de hidrógeno necesito oxígeno, nitrógeno, flúor. Y el hidrógeno, si no, no va a dar puentes. Entonces, aquí, aunque hay nitrógeno y oxígeno, como no hay hidrógeno, aquí no se pueden hacer puentes. Porque no lo hay. ¿Vale? La polaridad de esta es 0. La polaridad de esta es 0,15. Y la polaridad de esta es 0. No hace falta que aprendáis los números. Es lo que acabamos de decir de polar a polar, polar a polar. Esta es polar. ¿Es muy polar? No, es poco polar. Porque el oxígeno es muy electronegativo. Pero es que el nitrógeno también es electronegativo. Entonces,
La diferencia, si os acordáis, vimos en una tablita que aproximadamente la diferencia de electronegatividad entre los elementos es la que me da el momento dipolar. ¿Sí? La electronegatividad, lo tenéis en la página... del tema anterior, del anterior. ¿Dónde estaba la electronegatividad? En la página... aquí. En la página 54 tenéis la electronegatividad de los átomos. El nitrógeno tiene 3, más o menos, 3,04 y el oxígeno 3,44. La diferencia de electronegatividad está en torno a 0,4. El momento dipolar está en torno a 0,2. Ya os dije que no era exacto, pero que había una relación entre diferencia de electronegatividad y momento dipolar. ¿Sí? Las interacciones que se van a formar aquí, los enlaces de Van der Waals, van a ser... Voy a poner estos ejemplos. Sí, con polar es suficiente. Polar a polar, ya está. El nitrógeno será así, ¿no? El óxido de nitrógeno 2, 4, 6. Este forma además un radical. ¿Os acordáis que se lo vimos como ejemplo de radicales? Aquí estarían los dos pares no enlazantes. Pero para esto no me hace falta, eso lo tenéis, pero no me hace falta para esto. Y el oxígeno sería así. Lo que me interesa para explicar esto es esto. Que estas moléculas van a ser así. Estas moléculas van a ser así. Y estas van a ser así. Muchas. He dibujo 3 o 4 solo, ¿eh? La interacción que va a haber entre moléculas apolares es pequeña. No hay Van der Waals. La interacción que hay entre moléculas dipolares, pues se van a traer ligeramente polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo. Aquí va a haber un poquito de interacción. Y aquí no. Por eso el punto de ebullición es un poco más alto de estas que de estas. Porque por masa molecular les tocaría ser casi el mismo. ¿Sí? ¿Se entiende bien esto de Van der Waals? Sí, perfecto. Esto de dibujo es el que interesa. Página 130, el 52 y el 53. Eso a ver si me acuerdo y los pongo en educar. Si no, ya lo digo aquí. 52 y 53. ¿Perdón? ¿De este? Polar. No Van der Waals. No interacción. No interacción no. Sí que tienen interacción, pero no de Van der Waals. Ahora veremos de qué tipo. Del que nos queda, de London. Página 130, el 52 y el 53. Está aquí, 130, 52 y 53, que lo pondré luego en educar, pero por si se me olvida apuntarlo ahí, ¿eh? Ebullición, el ejemplo. Para fusión valdría igual, ¿eh? Claro que cuanto más fuerte es la interacción, más alto es el punto de ebullición. Ana, ¿aquí hay interacción? No. ¿Aquí hay interacción? No. ¿Aquí hay interacción? Sí, pero débil. Por eso este tiene que tener un punto un poquito más alto. Si ves los datos, son 180 bajo 0, 170 bajo 0 y 150 bajo 0. El 150 bajo 0 es un poco más alto. Por lo tanto, está justificado porque hay interacción entre moléculas, interacción de tipo Van der Waals. ¿Sí? Cuanto más interacción, más alto. También lo mismo, es la misma justificación. La misma. Cuanto más fuerte es el enlace, más alto es el punto de fusión. Como el puente de hidrógeno es mucho más fuerte que Van der Waals, cuando existen esos puentes de hidrógeno, conseguimos justificar que incluso ya no es que sea punto de ebullición más alto de 100 y pico bajo cero, sino que es hasta líquido, como por ejemplo en el agua. ¿Sí? Entonces, lo que decía Juan antes de empezar, ¿hay Van der Waals en el agua? Sí, pero comparado con el puente de hidrógeno es ridículo.
La interacción Van der Waals en el agua es muy poca. La que justifica las propiedades del agua es puente de hidrógeno. ¿Vale? En estas tiene que haber... No, aquí no puedo justificar con puente de hidrógeno porque es que no hay puente de hidrógeno. Fácil esto, ¿no? Sí, página 130, el 52 y el 53. Último punto del tema. C. London. Esta es. London. London. Sí. Tipos de enlaces entre moléculas. Hay 3. Puente de hidrógeno, Van der Waals y London. Puente de hidrógeno en moléculas polares que tienen hidrógeno y oxígeno. Van der Waals entre moléculas polares que no pueden hacer puentes de hidrógeno. Fuerzas tipo London en moléculas que no son polares. ¿Sí? ¿Antonia? ¿Bien? ¿Centrados ya? Vale. En moléculas apolares pueden aparecer de forma instantánea. Pero entre los dipolos del agua no se forman enlaces de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Sí, pero esto ya no es un enlace dipolo-dipolo. Es un puente de hidrógeno. Claro, pero es que no es lo mismo. ¿No es lo mismo puente de hidrógeno que enlace de hidrógeno? Sí, no es lo mismo puente de hidrógeno que dipolo-dipolo. Es que me dice, entre los dipolos del agua... Sí. En el libro pone, aquí pone, las moléculas de agua son dipolos. Sí, eso es verdad. Entre estos dipolos se establecen fuerzas de atracción denominadas enlaces de hidrógeno. Eso sí, pero no enlaces dipolo-dipolo. No enlaces dipolos. Entre estos dipolos, entre estas moléculas. Claro. ¿Las moléculas son dipolares? Sí. Y además dan puentes de hidrógeno. ¿Sí? Sí, la molécula es dipolar y genera puente de hidrógeno. Pero la interacción no es dipolo-dipolo. La interacción es puente de hidrógeno. ¿Vale? Si quieres sería... No te lo digo porque si te lo digo me lo pondrás así en el examen. Te lo digo pero no me lo pongas así. Sería dipolo, hidrógeno, dipolo. Pero no dipolo-dipolo. Hay un hidrógeno en medio. En moléculas apolares pueden aparecer de forma instantánea y temporal dipolos. A esto de que aparezca un dipolo en una molécula que en principio no es dipolar, se le llama polarizabilidad. Es decir, una molécula que no es polar se puede polarizar. ¿Sí? Polarizabilidad. ¿Vale? Aquella molécula que sin ser polar puede comportarse como polar, ligeramente polar, por distribuciones asimétricas de carga de electrones dentro de su estructura. La polarizabilidad está relacionada con el tamaño. Cuanto más tamaño tiene una molécula, más lejos están sus electrones, menos fijados están por los núcleos y más fácil va a ser descolocarlos y generar un dipolo instantáneo. ¿Sí? Más tamaño, más fácil de polarizar. Más tamaño, más fácil de polarizar. Vamos a ver un ejemplo, mirar. Claro, cuanto más tamaño, más fácil de polarizar. Mirad un ejemplo. El cloro es gas, el bromo es líquido y el yodo es sólido. ¿Sí? ¿Se podría decir que son técnicamente proporcionales? No. Pero eso no es directamente proporcional. Directamente proporcional significa doble de tamaño, doble de fuerza. Doble, doble. O sea, cuando dices directamente, estás hablando de una parte cuantitativa. Están relacionados, que si aumenta el tamaño, aumenta la polarizabilidad. Pero no tiene por qué ser proporcional. No tiene que implicar doble tamaño, doble polarizabilidad, no. Es más fácil que aparezcan dipolos. Cuanto más tamaño, más fácil es que se polarice. Más facilidad para polarizarse. Pero no directamente proporcional porque no es cuantitativo. ¿Sí?
Si estudiamos el punto de fusión, el punto de ebullición, es más alto en el yodo que en el bromo y a su vez que en el cloro. ¿Sí? El tamaño del radio atómico, todo el mundo está de acuerdo que el cloro es más pequeño que el bromo y el bromo más pequeño que el yodo, ¿no? Sí, porque tiene más capas, ¿sí? Tema 1, números cuánticos, número de electrones, configuración electrónica. Hemos visto cosas al final, ¿eh? Por lo tanto, la polarizabilidad lleva el mismo orden, ¿no? Así. Polarizabilidad. Polarizabilidad. Polarizable, polarizabilidad. Por lo tanto, más London, cuanto más polarizable, y menos London, cuanto menos polarizable. Miraré en el libro en la página 123, 124, no recuerdo en qué página es. 123, Guillermo, o 124. ¿Sí? Está ahí el ejemplo este de los halógenos, ¿no? Sí. Y 123, Ana. O 124, no recuerdo qué página es. 123. En la 123... En la 123 tenéis el ejemplo que acabamos de poner. Y luego hay otro ejemplo aquí. El de los gases nobles. ¿Lo veis? El punto de ebullición, cuanto más grande es el gas noble, cuando voy bajando dentro del grupo, es mayor. ¿Por qué? Porque es más polarizable y pueden aparecer más fuerzas de London. ¿Sí? Fijaos que la polarizabilidad, yo puedo polarizar o bien un enlace o bien el propio átomo. El flúor, o sea, el cloro, el bromo, el yodo, polarizó el enlace. Pero en el xenón, en el argón, en el criptón, lo que polarizó es el propio átomo. Los electrones que están en ese orbital, en el S, en el P, donde sea, se van un rato a la derecha y dejan huecos en la izquierda y entonces aparece la polarización dentro del propio átomo. Eso todavía es más débil y por eso tiene puntos de ebullición todavía más bajos. ¿Sí? El punto de ebullición más bajo que hay es el del helio, que es 270 bajo cero o algo así. ¿Pero por qué? ¿Por qué polarizas los átomos? Porque no hay enlace para polarizar. La distribución electrónica en un orbital, sí, lo más fácil de entender es en un orbital S. En un orbital S es que los electrones están distribuidos por aquí. ¿Sí? Entonces, si esos electrones, por lo que sea, pasan más rato en este lado, aparece una carga negativa aquí y una carga positiva aquí. Solo en los gases nobles porque son los únicos que no enlazan, los demás son todos enlaces. ¿Sí? Fácil esto, ¿verdad? El enlace de London es muy, muy débil. De hecho, es el más débil de los que hay. Es un enlace muy débil. Está en torno a entre 100 y 1000 veces más débil que un covalente. No hace falta que os aprendáis el número, es para que veáis que es muy débil. ¿Vale? El puente de hidrógeno estaba como entre 10 y 50 veces más débil que un covalente. Pues este es 10 veces más débil, entre 10 y 100 veces más débil que un puente de hidrógeno. Es muy débil. Ahora voy a poner la orden, Esta es la última línea. Ahora pongo el orden. Fortaleza. Y con esto acabamos el tema. Resumen o no sé, fortaleza de enlace. Yo lo tengo puesto así sin más, sin punto ni nada, fortaleza. Es para hacer una línea.
Sí. Dejadme que haga aquí alguna pequeña apreciación. La fortaleza de enlace es la que me va a justificar si son sólidos, líquidos, punto de fusión y estas cosas, ¿sí? En general, el covalente es más fuerte que el metálico y más fuerte que el iónico, pero los tres son bastante fuertes, ¿eh? Por eso he puesto los bocadillos más pequeñitos, ¿sí? Es más fuerte. De hecho, hay en algún caso que incluso es más fuerte el iónico que el metálico. Por ejemplo, en el mercurio. El mercurio es líquido, ¿vale? Entonces, habría que entrar a ver ya cuál... Pero la fortaleza dentro de estos tres es más o menos la misma y muy fuerte. Si tuviera que establecer un orden, pensando en general, covalente más fuerte, metálico e iónico el siguiente. ¿Sí? Estos tres son mucho más fuertes que el siguiente de ellos, que es puente de hidrógeno. Que es más fuerte que Van der Waals, que es mucho más fuerte que London. ¿Sí? Por eso están los bocadillos ahí, para que sepáis el orden y para que justifiquéis cosas ahí. No os van a pedir cuantificar, ni muchísimo menos. Y estos son los puntos que nos gustan. Tenéis una tabla resumen con las propiedades en la 124. ¿Vale? Entonces, son todo lo que hemos ido viendo de relación de estructuras, de todo eso, resumida en esa tabla. Si queréis, en el huequito que os quede, os la copiéis ahí y ya está. ¿Vale? 124. Y el 4. Sí, esa. Sí, 3 y 4. Pues ya hemos acabado el tema. Antes de ponernos a hacer cosas de selectividad, que vamos a empezar ahora. El siguiente tema que veremos es termodinámica. En vuestro libro, el tema de termodinámica lo bajaron a la edición de primero. Entonces, como espero que no hayáis tirado, y espero que alguien de los 5 no lo haya tirado, y espero que ninguno de los 5. Tenéis los apuntes. Rescatarlos del año pasado, de termodinámica, para que no tengáis que copiar. Porque yo lo que ya vi el año pasado lo voy a volver a explicar, no me lo voy a saltar. Pero no vais a volver a copiar lo mismo, porque es lo mismo que el año pasado. Entonces, si los rescatáis, genial. Y si no, pues os va a costar un café o una Coca-Cola que alguien os los deje para fotocopiarlos. Alguien que los tenga. Claro, es que es el mismo. En vuestro libro, de hecho, termodinámica no está. ¿Vale? No hay tema de termodinámica. Y entra en selectividad. Y entra a un nivel más o menos el del año pasado. Alguna cosita nueva, pero poco más. Entonces, si tenemos temas, si tenemos el tema bien hecho, que lo tenéis bien hecho del año pasado y lo encontráis y luego lo traéis, os evitaréis copiar cosas. Yo voy a usar los mismos apuntes que el año pasado. ¿Vale? Entonces traerlo. Y así copiamos menos. Y si hay que añadir alguna cosa, la iremos añadiendo sobre esos apuntes. ¿Por qué no va de la tele? Ahora. Sí. Pero eso ya para cuando acabemos esto, que nos quedan un par de días de hacer ejercicios de BAU. Buscarlos. Solo el del libro que había ahí y ahora vamos a hacer alguno de BAU. Sí, aquí, lo vamos a hacer aquí, que nos quedan 12 minutos. Os colgaré en Educar alguno de BAU esta semana y vamos súper bien porque dijimos que queríamos hacer el examen el 9, ¿no? O sea, ya hemos acabado, hacemos ejercicios, repasamos, corregimos, tal, y el 9 el examen. Y ya nos meteremos con termo. ¿Qué? O sea, ¿vas a mandar también de... Vamos a hacer ahora aquí. He mandado para casa esos, vamos a hacer aquí y a ver lo que nos queda, como si nos da tiempo a hacer uno o medio o uno y medio y os dejaré marcados en Educar para mañana. Vale, o sea, para casa. Claro. Sí. Si consigo que esto me cargue, sí. De momento para casa lo que hay era el de la página 153. Eso es lo que hay de momento. Pero si se nos queda alguno de BAU ahora colgando, pues lo acabaremos en casa. Si es más cómodo sacar el móvil y leerlos en el móvil, los podéis sacar, ¿eh? Ahí. A partir de diciembre se desactivará el flash. Pues muy bien. Sí. Sí. Y ya nos quitamos lo que es teoría pura y dura. Sí. Bueno, en realidad no nos han sobrado tantos días, ¿eh? Porque hoy es martes, el viernes no tenemos, el jueves no tenemos y el lunes y martes es fiesta. O sea, nos ha sobrado la media clase de hoy, la de mañana y la del viernes. Bueno, media clase, quedan 10 minutos. Bueno, si quieres dar otro tema, te das. Falta mañana y... Mañana el viernes.
2 días. No hay más. Mañana hay 10 días. Y ya examen. Y que espero que con eso nos hayamos descompensado del resto de exámenes. Yo creo que sí. Que ahora espero que cuando tengáis exámenes de todas las cosas, de química no. Y cuando tengáis el de química no tengáis de las otras. Y iremos descompensados. Claro. Bueno, y faltará hacer Claro. como este trimestre de alguna más o... Para este trimestre, y la evaluación ya la tenéis hecha, ¿eh? El trimestre vuestro ya ha acabado. Para el segundo trimestre sí, hay que meter termo como sea. Uno más, termo. Yo tengo programado, espera a ver. Espero que sí. Espero que sí. Depende de lo que os acordéis del año pasado. Si os acordáis de todo, sí. De hecho, si os acordáis de todo, es un tema que me podría incluso saltar. No, tengo que meter... Tengo que meter termo, cinética y equilibrio. Tengo que meter un montón. Hasta finales de marzo. No, este examen va solo con este. Yo tengo programado para hacer termo a finales de enero. Y luego tengo programado para hacer cinética a finales de febrero. Y equilibrio a finales de marzo. En el segundo trimestre tiene que dar tiempo a 2 más. 2 más. Pero que enero lo pillamos el 7 o el 8, ¿no? Volvemos. El 7. El 7, ¡buah! Muy pronto. Como pronto si te vas el 22. ¿Cuánto estaremos? 2 semanas. Del 22 al... Pues un montón, demasiado. Tenemos que venir algún día a dar clase. Venimos el 1 de Es enero. bastante, porque luego para el segundo trimestre tenemos una semana todo. Ya. El 1 de enero todos en Discord a las 8 de la mañana. Joder, va lentísimo esto. Dando química. Bueno, que corto esto, ¿no? Que estéis aquí, tenemos aquí un vídeo que para nada. Lo corto.